Queridos oyentes, antes de comenzar con esta reveladora historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos exclusivos. Denle like si les gusta el contenido y compártanlo con sus amigos que también disfruten de estas historias fascinantes sobre nuestros artistas favoritos. Hoy les traigo una historia que pocos conocen sobre una de las actrices mexicanas más respetadas de Hollywood y un secreto que se guardó durante años en los archivos de una de sus películas más importantes. Acompáñenme en esta intrigante revelación. Mi nombre es Andrea Castellanos y trabajé durante 8 años como editora asociada en los estudios Miramax Films en Nueva York, desde 1998 hasta 2006. Mi historia comienza en el verano de 2002, cuando me asignaron a trabajar en el proyecto de postproducción de una película biográfica que se convertiría en una de las obras más aclamadas de ese año. Esa película era Frida, protagonizada por Salma Hayek, y lo que estoy a punto de contarles es la historia de una escena que fue filmada pero nunca vista por el público, una escena tan poderosa y controvertida que cambió para siempre la forma en que entendí el arte cinematográfico y el precio que a veces los artistas pagan por su integridad creativa. Todo comenzó durante las primeras semanas de edición, cuando estábamos revisando todo el material filmado para crear el primer corte de la película. Era un proceso fascinante porque teníamos horas y horas de material excepcional, interpretaciones magistrales de Salma como Frida Kahlo que mostraban no solo su talento actoral, sino también su profunda comprensión de la complejidad emocional de la pintora mexicana. Fue durante esa revisión que encontramos una secuencia que había sido filmada durante los últimos días de producción, una escena que no aparecía en ninguno de los guiones que habíamos visto anteriormente. Era una secuencia de aproximadamente 12 minutos que mostraba a Frida Kahlo en uno de los momentos más vulnerables y reveladores de su vida, un momento que había sido documentado en cartas privadas pero que nunca había sido representado cinematográficamente con tanta crudeza y honestidad. La escena estaba ambientada en el Hospital Inglés de la Ciudad de México, durante una de las múltiples hospitalizaciones de Frida a causa de sus problemas de salud. Pero no era una escena convencional sobre enfermedad y dolor físico. Era una exploración profunda de la lucha interna de Frida con su identidad como mujer, como artista y como ser humano enfrentado a las limitaciones de un cuerpo que no podía seguir el ritmo de su espíritu creativo. En esta escena, Salma había logrado capturar algo que iba más allá de la actuación tradicional. Había encontrado una forma de mostrar la vulnerabilidad absoluta de Frida sin explotar su dolor, de representar su fortaleza interior precisamente a través de la exposición de sus momentos más frágiles. Era una interpretación que trascendía la técnica actoral y se convertía en algo casi documental, como si estuviéramos viendo a la verdadera Frida Kahlo en lugar de una representación de ella. Lo que hacía esta escena tan especial, pero también tan problemática, era que Salma había decidido interpretarla de una manera completamente natural y sin artificios. No había maquillaje para embellecer la enfermedad, no había iluminación para suavizar la realidad, no había diálogos elaborados para explicar lo que estaba sucediendo. Era cine puro en su forma más honesta, donde la cámara simplemente documentaba la experiencia humana sin filtros ni concesiones comerciales. Durante las sesiones de edición, todos quedamos impactados por la potencia emocional de esa secuencia. Era evidente que Salma había puesto todo su ser en esa interpretación, que había accedido a un lugar muy profundo de vulnerabilidad personal para poder transmitir la esencia de lo que Frida había vivido. Había logrado algo que pocas actrices consiguen, hacer desaparecer completamente la línea entre la intérprete y el personaje. Sin embargo, pronto se hizo evidente que esta escena presentaba problemas serios para la distribución comercial de la película. Los ejecutivos del estudio comenzaron a expresar preocupaciones sobre si el público estaría preparado para un nivel tan intenso de realismo emocional. Argumentaban que, aunque la escena era artísticamente brillante, podría ser demasiado perturbadora para las audiencias mainstream que esperaban ver la película. Las discusiones sobre qué hacer con esta secuencia se extendieron durante semanas. Por un lado, todos reconocían que era posiblemente la mejor actuación que habían visto de Salma Hayek, una interpretación que habría garantizado no solo nominaciones sino probablemente premios importantes. Por otro lado, existía la preocupación real de que incluir la escena podría afectar la clasificación de la película y limitar significativamente su distribución. Salma había luchado durante años para poder llevar la historia de Frida Kahlo a la pantalla grande. Había enfrentado rechazos, había tenido que superar obstáculos económicos y creativos, había invertido no solo su tiempo sino también su dinero personal en el proyecto. Para ella,
Esa escena representaba la culminación de años de investigación, preparación y compromiso artístico con la figura de Frida. Durante una reunión particularmente tensa, Salma defendió apasionadamente la inclusión de la escena. Argumentó que Frida Kahlo había sido una artista que nunca había hecho concesiones en su arte, que había pintado su dolor y su verdad sin importar si eso incomodaba a la sociedad de su época. Decía que eliminar esa escena sería traicionar el espíritu mismo de Frida, sería perpetuar exactamente el tipo de censura artística contra la que la pintora había luchado durante toda su vida. Pero las presiones comerciales eran demasiado fuertes. Los distribuidores internacionales expresaron preocupaciones similares, y se hizo claro que mantener la escena podría comprometer seriamente las posibilidades de éxito comercial de la película. Era una situación desgarradora donde el arte puro chocaba contra las realidades del mercado cinematográfico. La decisión final fue tomada en una reunión a la que yo asistí como parte del equipo de edición. Salma llegó a esa reunión con una propuesta alternativa. En lugar de eliminar completamente la escena, sugería crear dos versiones de la película. Una versión comercial para la distribución mainstream, y una versión de director que incluiría la secuencia completa y que podría ser lanzada posteriormente en formatos especializados. Esta propuesta parecía una solución perfecta que podría satisfacer tanto las necesidades comerciales como la integridad artística del proyecto. Sin embargo, los ejecutivos rechazaron la idea, argumentando que tener dos versiones de la película podría crear confusión en el mercado y problemas legales con los contratos de distribución ya firmados. Fue entonces cuando Salma tomó una decisión que dejó a todos sorprendidos. En lugar de continuar luchando por la escena, propuso que fuera eliminada completamente de todas las copias de la película, pero con una condición: que la secuencia fuera preservada en los archivos del estudio como material histórico, y que nunca fuera destruida o modificada. Quería asegurarse de que, al menos, existiera un registro de lo que había logrado artísticamente, aunque el público nunca pudiera verlo. Su decisión estaba basada en una filosofía que me impresionó profundamente. Salma explicó que prefería que la película fuera vista por millones de personas en una versión ligeramente comprometida, a que fuera vista por solo unos pocos en una versión completamente íntegra. Creía que la historia de Frida Kahlo era demasiado importante como para arriesgar que no llegara a las audiencias amplias debido a una sola escena, por brillante que fuera. Durante el proceso de eliminación de la secuencia, trabajé directamente con Salma y el director para asegurar que la transición narrativa funcionara correctamente sin esos 12 minutos de material. Era un trabajo técnicamente complejo, pero también emocionalmente difícil, porque todos sabíamos que estábamos removiendo lo que posiblemente era el mejor trabajo actoral de toda la película. Salma participó activamente en este proceso de reedición. No se limitó a aceptar pasivamente la decisión, sino que trabajó incansablemente para asegurar que el resto de la película mantuviera la integridad emocional y narrativa que había visualizado originalmente. Su profesionalismo y dedicación durante ese periodo fueron extraordinarios, especialmente considerando la frustración personal que debía estar sintiendo. Lo que más me impresionó fue cómo Salma manejó la situación con la prensa y con el público cuando la película fue lanzada. Nunca mencionó la existencia de la escena eliminada, nunca usó esa situación para generar controversia o publicidad adicional. Se concentró completamente en promover la película tal como había sido lanzada, defendiendo cada decisión creativa como si hubiera sido su intención desde el principio. Años después, cuando ya había dejado mi trabajo en Miramax, supe por contactos dentro de la industria que Salma había recibido ofertas de varios medios especializados que querían hacer documentales sobre las escenas eliminadas de películas famosas, específicamente mencionando la secuencia de Frida. En todos los casos, ella había rechazado participar, manteniendo su compromiso de preservar la privacidad de ese material. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre la diferencia entre ser una estrella de cine y ser una verdadera artista. Salma había demostrado que entendía que el arte a veces requiere sacrificios, que la integridad creativa no siempre significa aferrarse obstinadamente a cada decisión artística, sino saber cuándo hacer concesiones estratégicas para servir a un propósito más grande. También me hizo reflexionar sobre el poder de las decisiones que nunca vemos. Esa escena eliminada había requerido el mismo nivel de preparación, dedicación y vulnerabilidad emocional que cualquiera de las escenas que permanecieron en la película. El hecho de que el público nunca la viera no disminuía su valor artístico ni el costo personal que había representado para Salma crearla. Durante los años siguientes,
Cada vez que veía a Salma en entrevistas hablando sobre Frida, podía notar una cierta melancolía en sus ojos cuando mencionaba las partes más intensas de la filmación. Era como si llevara consigo el peso de esa interpretación completa, incluyendo las partes que nadie más había visto. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que protegía ese secreto, manteniéndolo como algo sagrado entre ella y su arte. La película Frida fue un éxito crítico y comercial, y Salma recibió una nominación al Oscar por su interpretación. Pero yo siempre supe que había una dimensión adicional de esa actuación que el mundo nunca había visto, una profundidad artística que había sido sacrificada en el altar de la viabilidad comercial. Era un recordatorio de cuánto arte se pierde en el proceso de convertir la visión creativa en producto comercial. La película Frida fue un éxito crítico y comercial, y Salma recibió una nominación al Oscar por su interpretación. Pero yo siempre supe que había una dimensión adicional de esa actuación que el mundo nunca había visto, una profundidad artística que había sido sacrificada en el altar de la viabilidad comercial. Era un recordatorio de cuánto arte se pierde en el proceso de convertir la visión creativa en producto comercial. Años más tarde, cuando dejé la industria cinematográfica, reflexioné mucho sobre esa experiencia. Me di cuenta de que había sido testigo de algo muy raro, un momento donde un artista había tenido que elegir entre la pureza de su visión creativa y el impacto cultural más amplio de su trabajo. Salma había elegido el impacto, sacrificando la pureza, pero había hecho esa elección con plena conciencia de lo que estaba perdiendo. Esa escena eliminada se convirtió para mí en un símbolo de todo el arte que se pierde en el proceso creativo, todas las versiones de obras maestras que existen solo en la mente de sus creadores, todas las interpretaciones brillantes que son sacrificadas por consideraciones prácticas. Es un recordatorio de que lo que vemos en pantalla es solo una fracción de lo que los artistas verdaderos son capaces de crear. Hoy, cuando veo la película Frida, no puedo evitar pensar en esos 12 minutos que faltan, en esa interpretación completa que solo unos pocos privilegiados llegamos a presenciar. Es una experiencia agridulce, porque por un lado aprecio la obra maestra que llegó al público, pero por otro lado llevo conmigo el conocimiento de la obra maestra aún más grande que se quedó en las bóvedas del estudio. La historia de esa escena prohibida me enseñó que a veces la verdadera grandeza artística no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se está dispuesto a sacrificar. Salma Hayek no solo demostró ser una actriz extraordinaria en lo que vimos en pantalla, sino que demostró ser una artista completa en su capacidad de hacer las decisiones difíciles que el arte a veces requiere. Espero que esta historia los haya fascinado tanto como a mí me fascinó vivirla. A veces, las obras más poderosas son aquellas que nunca llegamos a ver completamente, pero que sabemos que existen en algún lugar. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden darle like, compartirla con sus seres queridos y suscribirse para más relatos exclusivos como este. Cuéntenme en los comentarios, ¿creen que Salma tomó la decisión correcta? ¿Les gustaría que algún día se revelara esa escena perdida? Los leo y nos vemos en el próximo video. Esta historia es completamente ficticia y fue creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, es pura coincidencia. No pretende difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona real.